ahí Cari, cuando te habilita, ahí está el Sí, operador, te pasa. ahí pude. Ya están los 25 que estaban conectados, ¿sí? Listo. Esperen. Entonces, nos queda, bueno, la movilización de decúbito del recién nacido se sugiere que sean 2 tiempos, si está en posición supino, lateralizarlo lentamente y luego pasarlo a la posición prona. ¿Cómo más podemos ayudar? Con el contacto piel a piel. El contacto piel a piel consiste en poner al recién nacido sobre el pecho descubierto de su madre o padre. Se trata de una técnica que promueve el contacto directo piel a piel entre los niños prematuros y o con bajo peso al nacer. Y también favorece a sus padres. Es una práctica segura, simple, sin efectos adversos, que brinda beneficios a sus padres, al recién nacido y a la atención en general. La intervención puede realizarse diariamente o varias veces al día. Y está comprobado que estabiliza la temperatura, les ayuda en el crecimiento y desarrollo, reduce el tiempo de hospitalización y aumenta el vínculo madre-padre-hijo. Si nosotros leemos las guías que utiliza la OMS, vamos a ver que solo necesita el bebé estar en pañales, un gorrito, mediecitas y estar en contacto con la piel de sus familiares. ¿Qué beneficios proporciona a los padres la oportunidad de asumir los cuidados de sus hijos y de mejorar el vínculo afectivo? Respeta el derecho de los padres al cuidado de su hijo y promueve su autoestima. Facilita la ganancia de peso, mejora la estabilización fisiológica y acorta la estancia hospitalaria. Promueve la lactancia materna, disminuye el trauma de los padres hacia la separación que supone el ingreso de un hijo en el hospital, mejora el estado de alerta y sueño tranquilo y aumenta la confianza de los padres como cuidadores de sus hijos en el momento del alta hospitalaria. ¿De qué otra manera podemos contribuir? Con la succión no nutritiva, consiste en ofrecer al niño una tetina o chupete para que succione entre tomas, ya sea alimentado por sonda o por vía oral. Varios estudios han mostrado los beneficios de la succión no nutritiva, entre ellos estabilidad de la frecuencia cardíaca, aumento de los niveles de oxigenación, mejoría de la organización conductual, mayor tiempo en vigilia, menor agitación, más rápida transición a la alimentación oral. No se durmieron, ¿no? Todavía. ¿Seguimos? ¿Qué quiero hablarles? Un poquito de lo que es el desarrollo cognitivo, ¿sí? Es un tema muy largo, pero quiero darles algunos ítems. Dentro del desarrollo cognitivo de un niño tenemos el periodo que es censo motor, el simbólico, el de las operaciones concretas y el formal. El censo motor abarca desde el recién nacido a los 2 años. Tiene 6 estadios, no vamos a adentrarnos en eso, pero es el desarrollo de la inteligencia anterior al lenguaje, cuando realiza los esquemas de asimilación basándose en percepción y en movimiento. Y también es el desarrollo del mundo real, ¿sí? Después, con respecto al simbólico, va de los 2 años a los 6. Y en este empieza todo el tema de la sociabilización, empieza con el desarrollo del lenguaje, con pasaje de la inteligencia sensomotora, puede evocar un objeto, un acontecimiento ausente, desarrollo del juego simbólico, las imitaciones, es cuando aprende a dibujar y hablar. Todas estas cosas a nosotros nos van a servir después para diagnosticar si ha habido alguna interrupción en el desarrollo de estas etapas. Después, con respecto al periodo de las operaciones concretas, es el que va de los 7 a los 12 años de vida, y ahí toman noción de la transformación de las cosas, de lo reversible, de que realizan operaciones matemáticas, clasifican, tienen nociones de tiempo, de las reglas, de los sentimientos morales. Y con respecto a las operaciones formales, habla de la adolescencia hasta la adultez, comienzan a generar teorías, hipótesis, se insertan en la etapa adulta y ya están empezando a pensar en un porvenir, ¿sí? Dentro del desarrollo hablamos de escalas. ¿Qué quiere decir esto? El repertorio de conductas agrupadas en áreas motriz, social, cognitiva, consideradas como esperables o típicas en determinadas etapas o edades del desarrollo,
es lo que se refiere a escalas del desarrollo. Y en general las evaluaciones son en los primeros años. ¿Qué usamos como instrumentos? Distintos test, desde la escala de Tyson, la evaluación del desarrollo psicomotor, el WIX, el Bailey, que es el más conocido. ¿Qué alteraciones más frecuentes vemos? En la atención, en el tono muscular, con la hipertonía, hipotonía local o generalizada, en los reflejos, que hay persistencia de los reflejos arcaicos, a pesar de que los niños ya tienen más edad y pasaron la etapa neonatal, en la motilidad muscular, con hemiparesias, paresias, cuadriplejía, y en el área visomotora, es el más frecuente que afecta la lectoescritura, ¿sí? Les voy a nombrar un poquito de qué es lo que vemos en el consultorio, ¿sí? Vemos el tema del aprendizaje, de la atención, de la audición, de la visión y del lenguaje. Con respecto al aprendizaje, es la capacidad de modificar algo en el sistema nervioso en respuesta a un estímulo. Y la memoria va a ser el almacenaje de la información recientemente aprendida y la evocación posterior del evento. ¿Dónde lo vemos más? En los recién nacidos pretérminos. Y se ve más los problemas de aprendizaje 4 veces más en los prematuros que en el recién nacido de término. Algunas veces las complicaciones perinatales tienen poca correlación con los logros en la edad escolar, pero sí con la prematurez. Y los riesgos aumentan a medida que se agregan problemas médicos y socioambientales, como dijimos antes. Lo más común que vemos con respecto a los problemas de aprendizaje tienen que ver con el coeficiente intelectual, con el tema del uso de la tijera, la lapicera, el dibujar, el desarrollo del lenguaje, las dislexias, la adquisición del lenguaje y las alteraciones en la memoria, sobre todo a largo plazo. Con respecto a la atención le decimos a la función cerebral cuya finalidad es seleccionar entre la multitud de estímulos sensoriales que llegan simultáneamente de una manera incesante al cerebro, los que no son útiles y pertinentes para llevar a cabo una acción motora o mental. 70% generalmente es genético, pero un 30% es adquirido y tiene relación con la prematurez. Lo que vamos a notar dentro de estos cuadros son niños que o presentan inatención o que son hiperkinéticos o que son impulsivos. Con respecto a la inatención, es porque no pueden atender detalles o cometen descuidos y tienen dificultad en sostener la atención de tareas y de juegos. Parece que no te escuchan y son los que no terminan las tareas en el colegio. También son los que pierden mucho los útiles, que no saben dónde los dejan, tienen dificultad para organizar sus tareas. Con respecto a los hiperkinéticos, son los que se mueven mucho, que mueven mucho piernas y manos, sobre todo cuando están sentados, se levantan de los asientos, no aguantan estar sentados mucho tiempo, y hablan excesivamente. Y los impulsivos, que contestan preguntas antes de que sean formuladas, que tienen dificultad en esperar su turno, y que interrumpen a otros abruptamente en los juegos. Esto se debe dar antes de los 7 años, todos estos síntomas, y deben permanecer por lo menos en la evolución del niño más de 6 meses, ¿sí? No como algo aislado. Algunos síntomas pueden estar presentes tanto en el ritmo social o en lo académico. Con respecto a la audición, les quería decir, porque a veces queda muy de lado, como se le da como más preponderancia a la retinopatía, pero la hipoacusia en los recién nacidos de término es de 1 a 6 cada 1000 nacidos vivos, y en los pretérminos es de 1 a un 4%, y es un porcentaje muy alto. Con respecto a esto, no tenemos que olvidarnos que tenemos una ley que es la 25.145, que protege los derechos del niño, ¿sí? Y que es importante completar las autoemisiones acústicas cuando está en la NEO, a los 3 meses, y después cada 6 meses los primeros 3 años de vida. Tener en cuenta que la hipoacusia también puede tener una relación congénita, ver malformaciones craneofaciales, ver los síndromes genéticos en la terapia.
También está muy relacionado con la displasia broncopulmonar por la hipoxia acidosis, por las enfermedades intrauterinas como la toxoplasmosis, la sífilis y la rubiola, por las hemorragias intracraneales, la leucomalacia, y también se ve en los niños con Apgar menor a 6 a los 5 minutos de vida. Después, cuando ya son más grandes, influyen en la hipoacusia, hay que recordar, las otitis medias recurrentes, la hiper-B, las medicaciones ototóxicas como los aminoglucósidos, la vancomicina, la furo, y las meningitis o sepsis, ¿sí? Dentro de las hipoacusias, bueno, tenemos la leve, la moderada, grave y profunda, pero bueno, esto es como para darles un pantallazo. Y que tengan en cuenta que un niño hipoacúsico va a tener retraso en el lenguaje, va a tener deterioro en la comunicación y va a tener un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Va a estar más relacionado con las dislexias, con la torpeza motora fina y gruesa, con el autismo, ¿sí? Y con todo lo que tenga que ver en trastornos de memoria relacionados con el lenguaje. Con respecto a la visual, hay que recordar que hay que hacer el diagnóstico en la NEO, prevenir las retinopatías con un buen manejo del oxígeno. También se hacen los controles cada mes y después cada 6 meses a partir del año de vida, si viene todo bien. Y con respecto a esto, quería recordarles que el ojo comienza a formarse a partir de la 5ª semana de vida, entre la 5ª y la 6ª semana. Por eso es importante ver el tema de lo que habíamos dicho de la migración, de la proliferación y la milenización. Es importante en la visión también el ritmo circadiano generado en el diencéfalo, el tema de la luz-sombra, por eso hay que tener mucho cuidado en la NEO, sincronizar las conexiones de las fibras retinohipotalámicas y recordar que la función de manejo de la luz-noche en los niños fetales comienza entre las 24 a las 32 semanas, más cerca de las 32 semanas. Además de esto, bueno, hay factores exógenos que van a influir más, como dijimos, lo lumínico, los bebés de término están preparados para recibir estímulos lumínicos, pero los pretérminos no. Los niños de 2 meses de vida recién pueden focalizar colores y tener una visión binocular. Y la plasticidad neuronal dura hasta los 6 años. O sea, hasta los 6 años podemos hacer estimulación visual. ¿Cuáles son los factores de riesgo para alterar la visión? La luz intensa, también todas las lesiones hipóxico-isquémicas, la oxigenoterapia, las alteraciones hormonales, las alteraciones de migración neuronal, los estímulos constantes confunden o desvirtúan el neurodesarrollo visual. Más allá de la retinopatía, tenemos que recordar que un niño prematuro puede tener vicios de refracción, alteraciones neurosensoriales, patrones visomotores, de lectoescritura y de aprendizaje, ¿sí? Y con respecto al lenguaje, les voy a decir un par de palabritas. Recuerden que el prematuro tiene deficiencias en la interacción temprana con sus padres, y esto hace que pueda alterarse la audición también por un mecanismo de evasión, y puede tener anormalidades cognitivas, que esto haga que el lenguaje como función cerebral se va desarrollando con una información errónea que les llega de afuera. Entonces, el correcto desarrollo de los otros sistemas, en especial del sistema nervioso central, hará también que el lenguaje lo haga adecuadamente. Los factores de riesgo son similares a los que hablamos hasta ahora, y las evaluaciones deben ser realizadas por un especialista y en un equipo multidisciplinario, ya que los test de neurodesarrollo no lo evalúan por completo el lenguaje, ¿sí? Entonces, después de toda esta información, ¿cuál es el paciente más crítico de un hospital general y por qué? Bueno, yo quiero que se lleven ese concepto. El paciente más crítico es el prematuro, porque no tiene desarrollado su sistema nervioso, ¿sí? Su cerebro no está desarrollado. El adulto puede estar muy grave, con inotrópicos, en respirador, pero su cerebro está desarrollado. El del neonato no.
¿sí? Entonces, este es el concepto que quiero que se lleven. De nosotros depende que este chico tenga una buena calidad de vida y que tenga oportunidades. Hay que recordar que un chico sin oportunidades va a terminar siendo un chico marginado, y eso es nuestra responsabilidad. Entonces, el cuidado del neurodesarrollo abarca los conceptos de interacción dinámica entre el recién nacido, familia y ambiente, y los aplica al periodo neonatal. Comprenden intervenciones dirigidas a mejorar tanto el ambiente de luces y ruidos como el microambiente en el que se desarrolla el niño, postura, manipulaciones y dolor. Y además interactúa con la familia para facilitar al máximo su papel de cuidador del niño. Recordar que yo sé que trabajamos en un hospital público y que a veces parece que se nos hace muy difícil, pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Después de todo, para ese mar, cada gota es indispensable. Y yo creo que el trabajo que hacemos con los chicos tiene que apuntar a eso, a mejorar la calidad de vida de ellos. Para eso estamos. La medicina es un servicio y tenemos que hacer lo mejor posible para ellos. Bueno, esto me encantó. Las cosas más grandes tienen un comienzo muy pequeño. Esta es mi hija ahora y yo estoy trabajando para que siempre se cumplan los derechos de los chicos prematuros, ¿sí? Gracias por la atención. Les recomiendo, si a algunos les interesa mucho este tema, el libro de la doctora Basso de Neurodesarrollo, porque abarca muchos estudios de afuera. Ella se dedicó a esto, fue a estudiar con la doctora Als a Estados Unidos y hizo una traducción de muchos artículos que acá no llegaban, y este libro la verdad que es muy completo. Bueno, si alguno tiene alguna duda, escucho. Cari, ¿podés salir de compartir pantalla, porfis? Así ¿Cómo saco una hago? foto. Dice, si haces arriba hay un cartel rojo que dice dejar de compartir. A ver, espere. Hacé con el Control. cursor en la barra arriba. Acá. Sí, ahí. Ahí se acá. Perfecto, saco una fotito. Bueno, tengo que salir corriendo porque a las 2 de la tarde arranco otro Zoom, pero quería hacerte un comentario. Me gustó mucho tu charla, me pareció muy completa. Yo quisiera que todos los que estamos acá presentes, que trabajamos en neonatología, sobre todo los médicos y las enfermeras, pudiéramos vislumbrar detrás de cada acción que hemos tomado a lo largo de los años que estamos trabajando con prematuros, todo lo que hay detrás y lo importante que hay en todo lo que decís con respecto al desarrollo, ¿no? Yo hace 25 años que estoy en neo y verdaderamente enfermería, tomó la posta del neurodesarrollo antes que los médicos empezáramos a pensar en eso, y aparecieron los nidos, aparecieron los cubre incubadoras y aparecieron un montón de situaciones en base a eso, y todavía sigue siendo tales, ¿no? Una neo que cuida el neurodesarrollo es una neo que tiene poca luz, que tiene cubre incubadoras, que no tiene radio funcionando a todo volumen. Es una neo donde la gente no está a las risotadas, no está a los gritos adentro de la sala porque tiene en cuenta todo esto, ¿sí? Me parece que estamos todavía no cerca del desenlace con respecto a todo lo que podemos alcanzar, pero uno nunca está así. Verdaderamente hemos avanzado tanto en los últimos años, por lo menos en nuestra neonatología, y eso sin hablar del resto, que creo que es algo que lo tenemos en cuenta. Y podemos seguir trabajando en medida que haya gente que se ocupe de ir marcando el camino, ¿sí? Vos como médica de consultorio, creería que tenés que tener la palabra en estos aspectos y tendría que escucharte, ¿no? Tenés llegada con enfermería y con el resto de los médicos, así que hay una tarea ardua por delante ahí, pero siempre los resultados van a ser buenos, ¿sí? Bueno, te agradezco un montón. Si alguien entre los presentes quiere hacerte algún comentario o algo, bienvenido sea, ¿sí? Muchas gracias, Cari. No, nada. Bueno, tenemos 28 presentes hoy, saqué porque hay
La doctora Ponte nos recordó que estando en el mismo usuario. Bueno, sigue vigente la misma plantilla que Constanza comparte siempre. Los que quieran tener su certificado de haber estado presentes, la recordaremos seguramente mañana para que la piden y se les enviará de manera virtual, ¿sí? Bueno, yo los saludo, les agradezco un montón y bueno, esperemos seguir trabajando en esto. Es re interesante e importante. Gracias. Nos Gracias. estamos viendo. Chau, Gracias. gracias. Chao.